Noticias MQS, donde te enteras primero. Bienvenidos a Tribuna MQS, el espacio donde se comentan, analizan y debaten los temas que son tendencia en la vida pública. Participe con nosotros aquí, en Tribuna MQS. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos nuevamente aquí, ahora con nuestro segundo programa de Tribuna MQS. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Si iniciamos con este tema que habíamos anunciado, ¿cuál era el tema para hoy, Ana? La cuarta transformación, si será un cambio para transformar, para mantener o para retroceder. Yo creo que es bastante adecuado para la época en la que estamos. Sí, pues estamos a ya 2 años y 3 meses, ¿no? Que se inició este nuevo gobierno en 2018 con un proyecto que desde campaña se anunció como la 4T, la 4 transformación, con 4 ejes que se establecieron ahí en esta nueva administración. Por un lado, el papel del Estado como protagonista en la dirección del país. Otro tema, la lucha contra la corrupción. Uno más, la austeridad republicana de mecanismos que disminuyen gastos y costos en el sistema federal. Y un modelo económico que promueva mayor igualdad entre todos los mexicanos. Bueno, sería complicado que abordáramos todos estos temas en este tiempo, en este programa, pero ¿qué les parece si nos enfocamos a 2 de ellos? La lucha contra la corrupción y la austeridad republicana, como 2 de los ejes o 2 de los puntos que nos permitan dar cuenta de esto que Ana decía al inicio. Esta 4T ha sido o está planteada, o cómo, más bien cómo valoramos a 2 años que se inició como como un programa, una transformación, un cambio más bien para transformar, un cambio para conservar o un cambio para retroceder, como algunos plantean por ahí. Y en ese sentido, en esta primera parte, nos gustaría nos compartieran cuál es su apreciación en relación con cómo podemos valorar a 2 años, si bien es poco tiempo, para poder hacer un juicio más certero, por decirlo de alguna manera, cómo podemos valorar qué ha pasado con esta 4T. ¿Qué te parece si inicias, Luis? Nos comentas al respecto. Sí, gracias. Buenas noches a todo nuestro auditorio que nos acompaña. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre la 4T. Quisiera hacer una comparación entre los gobiernos presidenciales anteriores, que también fueron muy complejos y llamaron mucho la atención. Recuerdo el caso de Salinas de Gortari, después el atraco de Vicente Calderón, y esta última de la 4T que lo cabeza Andrés Manuel López Obrador. Vicente Fox, Luis, saben que son parecidos, Fox, pero Vicente Fox y Calderón. Sí, la primera transición, ¿verdad? La Vicente, la primera transición que estuvo en México, que también causó mucha esperanza en muchos de los ámbitos, ¿no? Sobre todo con aquella frase de que 15 minutos resolvía el problema de Chiapas. Bien, la 4T. Para empezar, creo que es el primer gobierno que maneja un eslogan y ya conocemos toda la base histórica por la cual Andrés Manuel López Obrador fundamenta este término, la cuarta transformación. Así es que vamos a empezar. Preparé una pequeña diapositiva de apoyo para poder explicar esta situación. Bien, cambio. La palabra de hoy que se está manejando es cambio. Me parece un término relativo, porque si dejáramos la palabra cambio, esto implicaría que el gobierno que viene ya no haría más. Así que el cambio que está haciendo la 4T, pues lo veo limitado a
sus 6 años de gobierno, y si Morena vuelve a ganar, quizá haya algunas secuencias en este sentido. Aquí tenemos varios sinónimos de cambio. Me gustaría abordar el asunto de la modificación, la mudanza y, por supuesto, la transformación, que son lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, voy a llamarme de en adelante AMLO para ahorrarme tiempecito, AMLO ha estado buscando, y que muchos de los mexicanos desde hace muchísimo tiempo también hemos estado pues en esta búsqueda, perdón, sobre todo desde el 88, con aquella revuelta política y social que se vivió, donde la izquierda mexicana intentaba llegar al poder. Hoy es el primer gobierno de izquierda que tenemos en nuestro país. Vamos a ver en estos 2 años cómo ha estado este cambio. Vamos a empezar con el primer tema, que me parece que fue uno de los fundamentales en el proceso de la ganancia de más de 30 millones de votos, y es la lucha contra la corrupción. México es uno de los países que tiene malas calificaciones en la corrupción. En un estudio realizado por Transparencia Internacional se nos califica a nuestro país y pues no salimos nada bien librados. Tenemos un lugar nada honorable, el 124 de las 180 naciones, pero lo más triste es que somos el último lugar en la OCDE, y el lugar número 18 de las 19 naciones que conforman el grupo de los 20. Y ven aquí la comparación que tiene el gobierno mexicano en este lugar 124. Estamos a la altura de Bolivia, Kenia, Pakistán, y apenas me enteré en estos días de un país que yo no conocía, Kirguistán. Bueno, pues se encuentra en Asia este país, pues para que vean con qué país nos estamos comparando en corrupción. Es una desagradable situación la que vive nuestro país. Sabemos de la vida cotidiana. Oye Luis, pero bueno, mira, este problema de la corrupción, como dices, bueno, pues es un problema que arrastramos ya de décadas. Pero bueno, ahora en este nuevo gobierno, digamos, ¿qué tanto tú consideras que, digamos, sí se está, digamos, combatiendo o se está avanzando en este problema de la corrupción? Mira, los datos que acabo de colocar son del último estudio, son de 2020. Entonces ya le toca al gobierno de AMLO sufrir esta situación. La percepción que se tiene, aunque avanzó 2 puntos y 6 lugares respecto a 2019, seguimos estando en pésimas condiciones. Yo quisiera aquí remontarme a la vida cotidiana, ¿no? Todavía nosotros, al caminar por la calle, tenemos miedo al tránsito, porque sabemos que con cualquier detallito ya nos va a estar molestando, nos va a estar pidiendo nuestra mordida. Cuando llegamos al Ministerio Público, qué bárbaro, ahí está peor el asunto. Primero tener que esperar 4, 5, 6, 7 horas, hasta una noche o un día. Después hay que ponerse a mano con el de la entrada, otra mochada con la secretaria. Después el licenciado te pide, hay que darle una lana porque nos vamos a entrevistar con el licenciado, y en fin, va haciendo nuestras cuentas, y la parte que entra a la arca oficial es poco el dinero, y la arca que entra a varias partecitas para repartirse esta corrupción es demasiado. Entonces todavía la percepción que se tiene no ha bajado considerablemente, aunque AMLO ha intentado mejorar esta situación. Definitivamente tanto la percepción internacional como lo es Transparencia Internacional, como la percepción que tenemos cada uno de los ciudadanos de México, se ha mantenido. Ok, Luis. Sí, se ha mejorado, pero se ha mantenido. Ok, ¿qué te parece si escuchamos a Andrés a ver qué nos comenta al respecto? ¿Cuál es la percepción que tiene en relación con esta 4T y en relación con este tema de la corrupción? Andrés, ¿qué nos puedes tú compartir al respecto? Sí, buenas noches. Nuevamente, gracias por la invitación, que estamos aquí para platicar, para debatir. Bueno, para ver si la 4T va hacia una transformación.
a una conservación o un retroceso, o sea, va a transformar, va a retroceder o va a conservarse, pues tendríamos que ver justamente de dónde viene, a dónde va y cómo va. Viene de un sistema corrupto, lo habían mencionado, estoy de acuerdo con ustedes. Los mexicanos está en nuestra cultura, casi en nuestro código genético, ¿no? AMLO, pues prometió justamente terminar con la corrupción. Es un problema muy complicado, bastante complicado para que un presidente lo logre en un sexenio. El problema es que AMLO miente como habla, ¿no? Cada que habla miente, y él dijo que ya había terminado con la corrupción, pero esto no es cierto, o sea, esto es solamente para hablarle a sus huestes, con el objetivo de conservar los votos, con el objetivo de cautivar a la gente que cree en él, pero terminar con las corrupciones, que es un lastre muy pesado, pues no se hace en un sexenio, ¿no? Bajo las condiciones en que nos encontramos. Entonces, en esta situación, pues la situación de cómo va, pues va mal, porque ataca o acusa que está combatiendo la corrupción, pero pues en verdad no tenemos unos resultados claros y precisos. Terminó con muchos de los fideicomisos acusándolos de corrupción, pero no vemos a ningún acusado, nadie en la cárcel, ¿no? Están en la cárcel, además al parecer, por cuestiones políticas, como es Rosario Robles, con el caso del director de Pemex, pues se escucha muy poco después de que le pasaron los videos de Pío, ¿no? Su hermano. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues se ve que el problema está difícil, ¿no? Que no lo va a resolver y que solamente es para conservar su poder, porque él pues está pensando ya en el 2024, ¿no? Oye, Andrés, y en ese sentido, entonces, podríamos decir que digamos, bueno, para un poco como en disyuntiva que poníamos, entonces, en relación con la corrupción, ¿sigue igual? ¿Sí se ha avanzado, como un poco decía Luis, o se está incluso retrocediendo en cuanto que se ha agravado? ¿Qué podrías decirnos como para cerrar este bloque de participación? Bueno, yo digo que sigue igual. O sea, que él quiera eliminarlo de plumazo, pues no, así no se hace, ¿no? Que él nos diga que ya terminó con la corrupción, eso no es cierto, ¿no? No lo puedo, eso no se construye así. Necesitamos, yo creo que una fuerte reeducación, ¿no? Todos los mexicanos para terminar con esta situación. Y el contexto que estamos, pues no están ni las condiciones ni los elementos. Yo creo que estamos igual. Solamente pues basta recordar pues lo que ha habido en esta 4T, pues ahí está el caso de su hermano Pío, ¿no? Recibiendo el mismo desvío que hizo el partido de Morena con los recursos que hubo para los del sismo del 17, ¿no? Entonces, o sea, no hay mucha opacidad, ¿no? En el manejo de recursos, ¿no? Se dan contratos a diestra y siniestra y que haya una licitación. Entonces, pues la opacidad está a lo máximo, ¿no? Como nunca antes. Ok. Y eso Gracias, nos da a Andrés. pensar que pues por ahí puede haber malos manejos. Bien. Alejandro, ya aquí están planteando dos posturas, un tanto, pues sí, que se están confrontando de alguna manera. Por un lado, Luis dice que pues sí se ha avanzado, dice que es un problema complejo. Andrés dice pues que sigue igual. ¿Tú qué dices, Alejandro? A mí me parece que es como lo plantea Andrés, me parece muy simplista. Creo que hay muchas fases de la corrupción y muchas formas de corrupción. Yo creo que en México lo que López Obrador estaba hablando es de una corrupción en la estructura política. Y creo que ahí sí ha hecho un poco. Se ha hecho algo, se ha avanzado un poco desde arriba, desde la presidencia misma,
y de ahí se ha estado permeando. No hace falta que se permee más hacia los gobiernos estatales, a los municipales, y todo esto, pero hay diferentes formas de ser corrupto. Tenemos una cultura de corrupción, pero no nada más en México, no nada más en México. Pongamos, por ejemplo, en Estados Unidos, hay mucho lobismo. De hecho, todo el Congreso se mueve en base de lobby, las políticas norteamericanas. A mí me parece que saltarse al ciudadano también es así. Es una forma de corrupción en Inglaterra, en Europa. Las aseguradoras, que son de las más fuertes, partes de los sostenes más fuertes de la economía, se mueven en base a, eh, a programas selectivos para crear para no salir afectados. O sea, hay diferentes formas de corrupción social. Aquí en México, digo, como lo plantea López Obrador, ha sido esta corrupción que se ha enraizado como una cultura del político que sube a hacer lana, que se emplea como tal para hacerse rico. Creo que desde ese punto de vista sí se ha empezado a hacer algo y se ha empezado a hacer desde arriba, desde la presidencia. Falta hacer, sí, y hay mucha propaganda, hay mucha mercadotecnia detrás de eso, pues también, y se trata de una transformación, en general sí, hay una transformación, pero creo que es muy difícil salirse de los discursos que se han planteado desde que entró López Obrador, tanto de un lado, tanto de otro, porque en toda esta guerra informática, o sea, es una transformación, pero me parece que se pasa por alto que todas las transformaciones en México, según el discurso López Obradorista, desde la independencia, la revolución, la reforma, esta misma obedecen al contexto internacional y al contexto principalmente de nosotros junto a Estados Unidos. Y creo que nada más lo vemos desde un centralismo nacional y la transformación, el momento que vivimos de transformación iba a llegar, llegó de manera natural. Tenemos ahorita un presidente que tiene una vocación socialdemocrática, pues nos tocó bien, pero el momento coyuntural era decisivo de una transformación hacia un lado, hacia otro, positivo, negativamente, y creo que en base a corrupción me parece que sí se ha hecho algo dentro de la medida de lo posible. Gracias, Alejandro. Ana, ¿qué puntos podríamos destacar en relación con las participaciones de Alejandro, de Andrés y de Luis? Bueno, ha habido por un lado, una especie de consenso en que pues se ha hecho poco, pero por un lado, por ejemplo, comentaban de que el cambio no se puede hacer solo en 6 años, que es bueno, acorde a que ha habido una mejoría en cuanto a las posiciones que tiene el país en la relación a los países de la OCDE o del G20, ha mejorado, pero realmente ha sido muy poco comparándolo con el discurso que maneja el presidente. Por otro lado, también está la otra postura de que pues realmente es más que nada un discurso para las bases, para tratar de decir que se está mejorando. Sin embargo, pareciera que pues no se está haciendo, a pesar de que se hacen grandes movimientos como la denuncia en los fideicomisos, en la llamada estafa maestra, en varios, que hay como ciertos nombres, pero realmente pareciera que no se está llegando a mucho, aunque se colocan nombres, pero los culpables o no hay muchos culpables. Y por otro lado tenemos también que la complejidad misma de la corrupción como que no permite que sea algo tan fácil de resolver, que a diferencia de otros países que pues sí ha habido ciertas mejorías, ante todo en las altas esferas, que es como un primer paso y que de ahí se vaya siguiendo, ¿no? O sea que como que quizás ha sido poco, pero sí se ha notado en comparación de sexenios anteriores, y que a la vez esta cuarta transformación fue una especie de momento coyuntural que no fue de golpe, no fue espontáneo. Sin embargo, es un momento que pues está, como lo plantea el discurso que están promoviendo, apunta para otras cosas. Muy bien, Ana, pues como dices, bueno, algunos ahí acuerdos en relación a la complejidad y la parte histórica, digamos, al fondo del problema,
pero también estos desacuerdos que plantean en términos del avance, de que sí se ha avanzado con algunos puntos a nivel internacional en el marcaje, digamos, que se obtiene. Y bueno, por otro lado, ahí Andrés señalando esta parte que esto, pues más bien es con un interés, vamos a llamarlo, de un proyecto o un interés político personal en relación con AMLO, como lo refiere Luis. Andrés, aquí fue clara, digamos, un tanto este desacuerdo que tú tienes en relación con Alejandro y con Luis. ¿Qué elementos puedes aportar o cómo debatir un poco cómo debatir estos puntos que ellos señalan o que ellos reconocen y que tú crees que no son significativos y que no se orientan hacia una transformación, digamos, como se viene planteando desde el gobierno? Muy bien, sí, sobre todo sobre la cuestión que plantea Alejandro. O sea, me tacha de simplista, sin embargo, parece que no recuerda que el que dijo que había terminado con la corrupción había sido AMLO, ¿no? Una cuestión bastante simplista, bastante irresponsable de su parte, patrañosa. AMLO es parte de su naturaleza, de su código genético, mentir. Entonces, parece también que Alejandro no toma en cuenta que AMLO también es parte de esa corrupción moral, y además él es muy corrupto verbalmente, ¿no? Quiere avasallarnos con sus mañaneras, decirnos, con que él lo diga, parece que si fuera el Mesías y eso fuera cierto, ¿no? Pero no es así. Basta recordar pues algunas de las situaciones, ¿no? Con la pandemia, en el manejo de la pandemia, en relación a salieran, que salieran a los restaurantes, que se dieran abrazos, besos, que con el detente, con un trébol de 6 hojas, con $1, con un billete de $2 y con una estampita del Sagrado Corazón de Jesús, se iba a arreglar esta situación. O sea, eso es corrupción también, una corrupción moral y verbal que tiene nuestro presidente, ¿no? Entonces, pues así no se puede, porque quiere, no sé a quién convencer. Yo estoy convencido de que quiere convencer a sus huestes, ¿no? A su voto duro. Por eso, pues también reparte dinero a diestra y siniestra en los programas sociales, que pues, por ejemplo, ya se le cuestionó ahora que fue que entregó la Auditoría Superior de la Federación, que entregó el reporte. Hay jóvenes construyendo el futuro. Le dijeron que que no estaban claras las cuentas, ¿no? Aunque todo el mundo se fue por lo del aeropuerto, ¿no? Pero eso nunca lo cuestionó y nunca se aclaró. Entonces, así como esto, pues hay bastantes ejemplos, ¿no? O sea, eh, no pudimos ir adelante con alguien que nos está mintiendo en cada mañanera, ¿no? Bien, gracias Andrés. Bueno, pues aquí hay obviamente dos posiciones en relación a cómo, no solamente en términos de señalar de si se está combatiendo, avanzando en el combate a la corrupción, sino yo diría en cómo se está entendiendo la corrupción. Por un lado, Andrés, esta parte que nos habla de esta cuestión, dice una corrupción verbal en términos de los mensajes que da y bueno, Alejandro, tú hacías referencia más a un contexto, a esta corrupción, decías, en un ámbito más, digamos, de la parte de gobierno, de la parte política. Bueno, pero aquí quien mejor puede responder a los planteamientos, cuestionamientos que hace Andrés, serías tú, Alejandro. Sí, repito, en la forma de hacer de Andrés Manuel hay mucha mercadotecnia, propaganda, como toda la política, y es más una contraofensiva de esta campaña que se empezó a hacer desde el inicio de su gobierno. Y creo que se ha establecido bases
bases, se han establecido leyes que respaldan que se empieza a luchar contra la corrupción, o al menos que limitan los márgenes para ser corrupto. Por ejemplo, este asunto de las pensiones o de la ayuda a los jóvenes, el hecho de que se salte todo este aparato de distribución de dinero, pues eso ya implica un poco de mejoría dentro de nuestra cultura. O sea, principalmente es una cultura que ejercemos y con la que vivimos, con la que funcionamos. O sea, la corrupción ha sido la forma en la que se modernizó el país en el siglo XX. O sea, ha sido la forma en la que pudimos agilizar nuestros trámites, accedimos a la modernidad del siglo XX. La corrupción mantuvo al México de la independencia, al México de la Nueva España. O sea, el dinero se iba para la Nueva España, entonces los criollos, ¿cómo accedían al dinero? Pues por medio de la corrupción. O sea, la corrupción es algo que viene en nuestro sistema culturalmente. Y nuestro atraso lo ha venido, pues lo ha hecho siempre lo ha actualizado. Y creo que esta vez se han establecido leyes en base a la experiencia que hemos tenido como México hasta ahorita, y ya se ha limitado un poco. O sea, pienso que todo esto es un fenómeno cultural. Tanto la llegada de López Obrador, tanto este asunto de la corrupción, el solo hecho que lo planteé y la forma como lo plantea y cómo ha promovido leyes, creo que culturalmente eso ya implica un avance en ese sentido. No se va a acabar de la noche a la mañana, por eso digo, no, es simplista la idea de la corrupción, y de la corrupción nada más como la vemos, como el moche o todo eso. O sea, es muy simple, me parece que es muy simple, creo que es más complejo el asunto y tiene que ver más con asuntos culturales. Bien, Esto. Gracias, Alejandro. Luis, tú un tanto también hacías referencia a esta corrupción, digamos, más en el día a día, más en la vida cotidiana, y decíamos, bueno, aquí Alejandro hace referencia más a otro nivel, dimensión de la corrupción, al igual que Andrés. Andrés incluso con esta parte que diría yo bastante fuerte, cuando dice está dentro del código genético de Andrés Manuel, más allá de que sea de él o de cualquier persona, me parece una declaración muy fuerte. Pero bueno, ¿qué puedes tú compartirnos sobre lo que se ha venido exponiendo? Luis, ¿sigues por ahí o hay problemas con tu micrófono? Tu micrófono, Luis. ¿Ya me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, okay. Adelante. Coincido que el problema de la corrupción no se va a resolver en este sexenio. Es un problema tan complejo, tan difícil, de tantas décadas que el prianismo nos dejó, que evidentemente no se va a resolver. Pero hay algunos asuntos en los que me parece que Andrés tendría que revisarlo, sobre todo en argumentar, porque todo lo que está hablando es solamente de sentido común. Yo manifesté un estudio de transparencia internacional, no el mío. Hay una encuesta que saca el Financiero todos los días, donde AMLO tiene en promedio el 60% de aprobación. Rosario Robles no está encerrada en la cárcel por política, sino por la estafa maestra. La auditoría fue un error del auditor, no de la Presidencia de la República. Había que leer bien esto. Y eso de negar los resultados de transparencia internacional, pues me parecen muy, muy difícil de decir. Y quien lo ha nombrado Mesías, no somos los seguidores de AMLO, es el prianismo. No sé si Andrés sea prianista, pero pues al parecer sí. Nosotros nunca hemos dicho que es nuestro Mesías. En cambio, el PRI y el PAN sí lo han dicho, ¿no? Pero voy a argumentar por último por qué creo que sí hemos avanzado en la corrupción. Definitivamente no como quisiéramos, pero lo que se ha logrado ha sido por Santiago Nieto y la Unidad de Inteligencia Financiera, que me parece es el principal promotor o el principal arma que ha tenido Andrés Manuel López Obrador para este avance. Si me puedes poner ahí la diapositiva, podríamos argumentar lo que ha hecho de verdad la Unión, la
la inteligencia financiera, donde ha puesto en jaque a muchos prianistas, sobre todo al senador que acaban de meter al botecito, ¿no? Esto en estos últimos días. Bueno, Santiago Nieto, es la que sigue, David. Ya estaba lista la otra. Bien, ahí tenemos a Santiago Nieto, que es lo que ha atacado principalmente las facturas apócrifas. Pero vean a los piranistas que han metido en problemas: Rodrigo Medina, Cabeza de Vaca, Lozoya, Robles, entre otros. Aquí me parece que sí, una de las fallas que ha tenido AMLO y todo el sistema gubernamental político que nos gobierna es no ir con los peces gordos. Nos falta Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto, Vicente Calderón. No hemos llegado ahí. ¿Por qué? Solamente ellos lo sabrán. La Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado 2.517 cuentas, y los estados donde se ha registrado estos bloqueos es la Ciudad de México y Jalisco. Y la manera de atacar de AMLO al narco es congelando cuentas, y sobre todo al cártel Jalisco Nueva Generación. Y sobre la estafa maestra, a lo cual decía Andrés que está presa por asuntos políticos, pues eso no es cierto. Está presa porque es una tramposa, una mentirosa, una corrupta. Y aparte de ello, nosotros lo vemos otra vez. Yo vuelvo a la parte doméstica, el huachicol. Yo recuerdo que antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador, aquí en Teoloyucan conseguíamos la gasolina entre 10 y 15 pesos el litro, y en Hidalgo se conseguía 10. Díganme hoy si conseguimos huachicol, ¿no? Y si lo consiguen, ya con mucho riesgo, ahí se nota el avance, ¿va? Y existen muchas carpetas de investigación abiertas, sobre todo a líderes sindicales. Y esperamos que los grandes peces gordos caigan. Bueno, con esto pues estoy cerrando el tema de la corrupción, y me parece que es un argumento muy importante y que Santiago Nieto está haciendo un papel fundamental en esa lucha contra la corrupción. Gracias, Luis. Bueno, pues el tema se empieza a poner candente, ¿no te parece, Ana? ¿Qué podríamos destacar en relación con esta siguiente ronda, Ana? Pues sí, realmente ya ahorita se notan un poquito más las posturas. Por un lado, pues la misma idea de que no es una cuestión simplista. Sin embargo, la posición que ha tomado Obrador, como mencionaba, es un tono casi mesiánico, en el que dice que pues él va a poder hacerlo, y por un lado, bueno, plantean que es más una cuestión de discurso y realmente no tanto de acción, que a través del gran impulso que se ha hecho en tantos programas sociales. Sin embargo, pues lo que se ha hablado de las auditorías o las diferencias que ha habido, que pues nos hemos enterado, podría ser quizá un detalle de que pues es principalmente discurso. En otra postura, a pesar de que se reconoce que es una cuestión de, por un lado, de tanto mercadotecnia o quizá propaganda, pero estos cambios en las leyes, estas modificaciones que se han hecho es como un primer paso. O sea, ya se dijo, no se va a hacer en un 2x3, no es una cuestión que ya, bueno, más bien es una cuestión que se ha arrastrado por mucho tiempo, de una cuestión histórica, como plantearon, desde la independencia. Es algo que se ha venido enquistando en la cultura mexicana, aunque no sea exclusivo de nosotros. Sin embargo, pues las bases que se han sentado plantean, es un buen primer paso. Y por otro lado, ya yéndonos a un punto más específico, es quizá una cuestión del discurso. Sin embargo, en las acciones, la institución de la UIF, de la Unidad de Investigación Financiera, encabezada por Santiago Nieto, ha sido principalmente la que ha demostrado que el discurso ha llevado a acciones que, como dicen, o sea, ha habido muchos nombres que contra los que han ido. Sin embargo, hay otros que pues aún a pesar de que hay pruebas y todo, quizá no se ha accionado, pero es un paso, lo mencionan que pues es significativo, que quizá aludiendo un poco a lo que mencionaban antes, pues que sí se puede empezar a hacer algo. Bien, pues interesante estos planteamientos que nos acaban de hacer, y bueno, en relación con esta corrupción a la que hacía referencia Luis del huachicol, que dice que ya aparentemente, bueno, disminuyó, desapareció, pero bueno, la semana pasada Proceso anunciaba que hay un tráfico de huachicol mucho mayor al que se
vimos hace unos años, bueno, cuando recién inició esta administración, y ahora tiene que ver con la frontera con Estados Unidos, pero bueno, ya nos informaremos más al respecto. Para ir cerrando en este tema, bueno, habíamos planteado también el tema de la austeridad como otro de los ejes, pero bueno, creo que antes de pasar a él sería importante ver que nos compartieran cuál es la percepción que tienen en relación con el combate a la corrupción ya de manera, digamos, local. ¿Cuál es el sentido que ustedes han escuchado? ¿Cómo vive la gente este proceso? Decíamos, dice, las cosas siguen igual, han cambiado para mejorar o bien están peor de como estaban. Alejandro, si gustas iniciar. Gracias. Pues pasamos de la pura ilusión de una transformación integral, general, a una verdadera dimensión de la problemática que tenemos en el país, que hemos visto qué tan difícil es combatir la corrupción a nivel local y todo esto. Yo creo que también a nivel cultural, estamos en una etapa muy interesante porque ya dejamos atrás el paternalismo como una solución y empezamos a vernos. He visto que entre los ciudadanos que se empieza a ver ya una disposición a hacerse parte de esta transformación en su propia medida, ¿no? Y creo que ese es el punto que nos falta, ¿no? Nos falta aterrizar todo esto a estados, a municipios, a lo local. Hasta ahorita no deja de parecer un discurso todo esto de la transformación, algo que se debate en la televisión, en los medios y todo, pero que no lo alcanzamos a ver en las calles, en nuestros lugares más cercanos. Pero, repito, estamos adquiriendo culturalmente la dimensión de la problemática y creo que eso me parece a mí bastante importante. Gracias, gracias Alejandro. Bien, Luis, ¿cuál es la percepción que tienes tú a partir de lo que escuchas, vamos a decir, de los ciudadanos de a pie, como podríamos decirlo de manera rápida? Me parece que hemos avanzado en el sentido de que los políticos gasten menos en beneficio propio. La gente en este país, hay demasiados pobres y con la pandemia aumentó ese número de pobres, pero cuando vemos que el presidente de la República usa un avión presidencial de altísimo costo y todavía sus invitados que lleva y lo que coman y lo que toman, es una verdadera grosería para el pueblo mexicano cuando millones y millones de mexicanos ni siquiera tienen un salario digno para comer, ya no para vivir bien, simple y sencillamente para comer. Es evidente que hacía falta revisar esta situación y AMLO se dio cuenta de esto. Aún así persisten todavía prácticas de mucho gasto que es innecesario. Se redujo bastante los salarios, de ahí salió una parte para los programas sociales, pero aún así se conserva el poder económico ligado al poder político. Sin embargo, esto la gente lo ve bien. La gente hoy dice, qué bueno que ganan menos porque la gran mayoría, los obreros, los campesinos, los que tienen un oficio, que antes ganaban poco y que ahora ni siquiera tienen trabajo con la pandemia. Entonces, definitivamente, desde mi parecer, creo que es un logro significativo y es algo que la sociedad le urgía ver, que su político ganara menos, porque, insisto, es una verdadera grosería el sueldo de los diputados, de los senadores,
de los gobernadores e incluso de los presidentes municipales. Bien, gracias, Luis. Bueno, pues esto sí toca de alguna manera el otro eje, este tema de la austeridad, que decíamos pues sí va también ligado. Pero bueno, escuchemos a Andrés, qué es lo que nos puede decir sobre esto a manera de reflexiones finales y un poco, decíamos, con estas percepciones que hay más en términos de lo local. ¿Qué nos puedes comentar, Andrés? Bueno, yo creo que sí hay muchas cosas que por hacer, ¿no? La 4T llegó porque pues creo mucha expectativa. No las ha cumplido, pero pues sí creo mucha expectativa. Los votos lo dicen. Sin embargo, ya después de 2 años y meses que lleva, pues sí, algunos ya se han desencantado, ¿no? No es mi caso, yo nunca estuve encantado de él, ¿no? Pero sí se han desencantado, ¿no? Para hacer referencia a lo que comentaba Luis en relación al punto en la participación pasada, ¿no? Pues sí, no, desde luego que me informé, o sea, no vengo a hablar aquí, a debatir, nada más porque se me ocurre, ¿no? Cuando digo que miente López Obrador es porque hay una empresa que está monitoreando las mañaneras, ¿no? ¿Cuántas veces dijo fifís? ¿Cuántas veces se dirigió a los periodistas? ¿Cuántas veces mintió? Y pues ahí está la estadística, ¿no? Ahí está la estadística. Yo pues alabo que él se haya informado también, ¿no? Pero yo creo que sí le hace falta este punto. O sea, no lo estoy diciendo porque se me ocurrió, no es ocurrencia. No es del sentido común lo que le estoy comentando, ¿no? Porque la mentira tiene 3 elementos. El que miente, la mentira y el que la cree. Y pues hay muchos que están en ese punto, ¿no? En ese sentido, pues también cuando hace mención en relación a la Auditoría Superior de la Federación, que se equivocó, sí, cuestionaron lo del aeropuerto, pero nunca lo de jóvenes construyendo el futuro. Y ahí dijeron que pues las cuentas no les cuadraban, ¿no? Entonces, pues sí, hay mucho por hacer. El que dijo que ya había terminado con la corrupción fue AMLO, no yo. Entonces sí me parece que por ahí también Alejandro se ve muy cándido, ¿no? En este sentido, ¿no? Y pues sí, tendré mucha expectativa, pero pues yo creo que todavía la expectativa es mucha entre sus seguidores, pero pues hay mucho que trabajar. Bien, gracias Andrés. Ana, ¿cómo podemos ir cerrando esta última ronda de participaciones, destacando algunos de los puntos más relevantes? Sí, bueno, mencionan por un lado que se pasó, fue un trance, ¿no? De la ilusión, de la expectativa que generó durante toda la campaña, a darse cuenta que realmente no era quizá todo tan sencillo, que quizá unos esperaban un cambio rápido, profundo, constante. Sin embargo, pues queda claro que no, realmente no es tan sencillo. Y a pesar de ello, sí es, bueno, continuar señalando estas bases como que se están sembrando, estableciendo bases para ese cambio, que a pesar de que falta que se aterrice o que llegue a un entorno más cercano para la persona de a pie, como ya mencionaban antes, sin embargo, estos cambios de los recortes, quizá recortar sueldos, o quitar a los puestos que quizás no eran indispensables y canalizar estos recursos para otros programas, para otras cuestiones que pudieran considerarse prioritarios, ha generado la imagen de que pues realmente sí se está mejorando en ese aspecto. También de que, bueno, esa idea de cambio ha permeado en muchos sectores, pero también tenemos esta otra perspectiva de que pues realmente es un mero discurso que se habla y se dice, pero pues para la gente, para mantener esa ilusión
que a pesar de que se dice que sí, quizás están haciendo estos cambios, pero también es un tanto como para una parte nada más, que no se toca, que dice, se señalan las mejorías, pero tampoco se toca tanto, o en esta cuestión lo que comentaban de la auditoría a ciertos programas, que se han señalado ciertas cosas, sin embargo no se habla tanto de ellas, que es hasta cierto punto un discurso a modo, en donde se aplauden los cambios, pero pues como que se quieren ocultar esos señalamientos. Y pues que en conclusión, bueno, en esencia que falta aún mucho por hacer. Gracias, Ana. Pues como lo anunciamos, un tema bastante polémico, donde no solamente los datos o la información que era lo que demandábamos o señalábamos que era necesario en un debate poner sobre la mesa, y como ahora han empezado a plantear algunos datos que dan lugar un tanto o dan cuenta de lo controversial que es este tema, no solamente diría yo por los datos, sino habría también que ver las fuentes, el uso que también se hace de los datos y el lugar desde donde se analizan. Y lo cierto es que podemos ver que, como lo anunciábamos también en otro momento, hay una serie de claroscuros en estos temas. No creo que no pueden ser, decíamos, blanco y negro. Creo que sí tenemos que tener una actitud más crítica en términos, digamos, de tratar de ser objetivos. ¿En qué aspectos podríamos decir si se ha avanzado? ¿En cuáles, digamos, se ha retrocedido incluso, o cuáles se mantienen igual? Y desde ahí poder elaborar juicios, diríamos, más sólidos y no como lo llegaron a plantear, quedarnos solamente con percepciones generales. Y bueno, esa es una, diríamos, no solo necesidad, sino una obligación que me parece que tenemos los ciudadanos en relación a informarnos más al respecto y participar de estos debates. Pues los invitamos a todos los que nos escuchen, a que nos están siguiendo, a que participen en estos debates, que nos continúen viendo. Nos vemos en 2 semanas, en 15 días. Pues sigue este tema interesante, pero también ya se acerca esta parte de las elecciones, está este tema de las coaliciones entre los partidos, y bueno, creo que ahí tenemos varios temas sobre los cuales continuar en este debate. Pues les agradecemos a todos, Ana, Alejandro, Luis, Andrés, muchas gracias, buenas noches a todos, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Noticias MQS, donde te enteras primero.